Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Aquí nuevamente en otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy. Hoy vamos a iniciar un proceso de enseñanza nuevo. Vamos a participar de un mensaje que lo hemos llamado Jesucristo sana hoy. De alguna forma, a través de los años se ha mantenido la controversia de que si los milagros son para hoy, si las sanidades las podemos esperar en el día de hoy o si no, si ya Dios no hace esas cosas. Bien. Tal vez las posiciones han sido extremas a través de los años y un poco el mensaje de hoy intenta responder a esas posiciones extremas y traerlas a un punto de convergencia, de encuentro, donde de manera bíblica podamos justificar las expectativas y deseos del pueblo. Preguntar si Dios hace milagros en el día de hoy es igual a preguntar si Él es Dios o si no es Dios. Es igual a preguntar si Él es soberano o si dejó de ser soberano. Es igual a preguntar si Dios es poderoso o no es poderoso, si ha perdido alguno de sus atributos, si ha perdido algunas de sus capacidades. La respuesta es que Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo soberano. Nosotros no necesitamos pelear desde una perspectiva teológica qué puede o no puede Dios hacer, porque cuando decimos que Él es soberano, estamos diciendo que no tenemos la capacidad para definir a Dios. No tenemos la capacidad de decirle a Dios qué cosa es legal y qué cosa es ilegal. Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey, Él puede hacer lo que quiera. El Dios que creó el universo no ha dejado de crear, no perdió el poder para crear, no perdió el poder para hacer. ¿Acaso no sostiene Dios el universo en sus manos? Eso es poder milagroso. ¿Acaso no diseña Dios cada mañana un amanecer, cada tarde un atardecer? Claro, y si lo hace, eso es poder creador. Dios hace que nazca una nueva criatura. No se trata de reencarnación, se trata de nacimiento. Por lo tanto, cada niño es una creación nueva. Y es una creación nueva porque no se le puso un espíritu usado. Es un espíritu creado. Dios ha creado un espíritu para esa criatura que nace del vientre de su madre. Dios cada día crea miles de almas, espíritus, criaturas eternas. Así es que no, por amor al cielo, Dios no ha cesado en su trabajo de crear. Dios no ha cesado en su trabajo de hacer. Dios no es como un relojero que le da cuerda a un reloj y lo pone allí
para que funcione, para que opere. No, Dios está presente en el proceso de ese reloj. Dios está presente en el proceso de cada ser creado, animal, vegetal, una hoja que cae, una flor que nace, una planta que se marchita. El poder de Dios, la autoridad de Dios, la presencia de Dios, todo lo llena en todos. Así es que Dios está sumergido en cada ser, en cada persona, pero al mismo tiempo cada persona está sumergido en Dios. Cada uno de nosotros estamos inmersos en Dios como un gran océano. Pero el milagro maravilloso es que ese océano esté inmerso en nosotros. Los filósofos que creen en Dios, que creen en la existencia de un Dios todopoderoso, hablan de Dios como un mar en el cual estamos inmersos, y eso es verdad. Pero lo que lo hace Dios y lo que lo hace incomprensible es considerar que ese inmenso océano más allá del universo, que es Dios, esté inmerso en nuestros corazones. Cuando decimos que el Señor habita en nosotros, estamos diciendo que el Todopoderoso habita en nosotros. Todavía no hemos captado, no hemos comprendido las dimensiones, la grandeza de esa declaración de que Dios está en nosotros. Cuán grande será esa realidad que al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, Dios, lo llama Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán grande es que Dios se hiciera hombre? Pues que Dios venga a nosotros es más grande que nosotros vayamos a Dios. Es más grande. Porque uno puede pensar, por ejemplo, que la tierra de pronto se salga de su cauce, se descarrile y vaya hacia el sol y se destruya entrando al sol. Que entre al sol y que no se destruya la tierra, eso sería un milagro inmenso. Pero ¿qué tal este milagro? Que quien se descarrile sea el sol y que el sol salga de su lugar y que venga hacia la tierra y que llegue a nosotros y que no nos destruya, que nos toque y no nos destruya. Eso todavía sería algo más grande. Es grande pensar que vayamos a las estrellas. Es más grande pensar que las estrellas vengan a nosotros. Todavía eso es mucho más grande. Todavía es más extraordinario. En la encarnación, lo que sucedió fue que la estrella, la verdadera, ¿sí?, el lucero de la mañana, el sol de justicia, el Dios Todopoderoso, vino a este mundo, se hizo hombre, ¿sí?, nació, se hizo hombre y no fuimos destruidos. Eso es maravilloso. Si podemos creer eso, podemos creer en milagros. Hay milagros para nosotros hoy. El Dios Todopoderoso no ha cesado en su función de hacer milagros. Dios no ha perdido poder, Dios no ha perdido autoridad, Dios no ha perdido fuerza. En el día de hoy vamos a escuchar la primera parte de este mensaje, Jesucristo sana hoy. Una vez lo escuchemos, regresaré con ustedes para orar. Yo regreso en tiempo de oración y vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los necesitados. Vamos a orar por toda persona que necesite una intervención de Dios. Si usted es esa persona, desde ya le ofrezco nuestro número telefónico para que se comunique. ¿Necesita un milagro? Este es el número 305-228-9697. Lo repito, 305
228-9697. Llame ahora. Pida la oración por usted o por alguien necesitado. Vamos al púlpito. Escuchemos el sermón Regreso en tiempo de oración. El ministerio de Jesucristo se caracterizó por los milagros de sanidad. Jesús enseñó, Él fue un extraordinario maestro. Jesucristo predicó, Él fue un extraordinario evangelista. El Señor Jesucristo echó fuera demonios e hizo muchas otras cosas, pero tal vez lo más conocido, lo más citado, lo más comentado acerca de Jesús fue su ministerio de sanidad. Los milagros en la vida de Jesús fueron extraordinarios. De hecho, Jesús hizo milagros que en el Antiguo Testamento nunca ocurrieron. Y mire, en el Antiguo Testamento hubo milagros maravillosos. Tanto Elías como Eliseo fueron hombres poderosos en milagros. Tal vez el más poderoso de todos los del Antiguo Testamento en milagros fue Moisés. ¿Quién vio más milagros que Moisés? Este es el Señor de las 10 plagas en Egipto. Hizo salir al pueblo de Egipto y cruzar el desierto. Ese fue el hombre que se enfrentó al mar y lo abrió en dos. Ese fue el que fue acompañado por una columna de fuego, una columna de nubes. La de nubes lo cubría del sol y la de fuego le alumbraba en las noches. Ese hombre fue el que provocó que cayera maná del cielo para darle de comer a cientos de miles de personas que lo acompañaban. Ese fue el que hizo brotar agua de la roca. Milagros de todo tipo. Este fue el que cuando oraba en el monte se estremecía, temblaba, vibraba y la gente veía el resplandor en su rostro. No ha habido muchos como él. Yo no he conocido a ninguno. Algo extraordinario. Pero en todo el Antiguo Testamento ni una sola vez se sanó un ciego de nacimiento. Ni una vez. No ocurrió. Porque ese tipo de milagros serían señales que tendría exclusivamente el Mesías, Jesucristo. Y Jesús se especializó en hacer ese tipo de cosas. Sanar a ciegos que no se habían tornado ciegos en el proceso, que toda la vida habían sido ciegos. Milagro que decía que el que lo hizo era el Cristo. Se fija, si usted conoce a un hombre, a un ser humano que haga las cosas que Cristo hizo, usted lo puede adorar libremente. Si usted conoce a alguien que resucite muertos, si usted conoce a alguien que dé la vida por usted en el Calvario y que a los 3 días se levante y sea levantado al cielo, si usted conoce a alguien que haya vivido toda una vida sin cometer un solo pecado, usted lo puede adorar. Adórelo libremente. Un anciano pastor en Francia recibió a un amigo filósofo, historia verdadera, esto no es una parábola, un filósofo conocido de su época que estaba impresionado por la cantidad de gente que seguía a Jesús, y le dijo al pastor, al viejito: yo quisiera inventar una religión como la de Jesucristo, porque ustedes son tan fieles a Él, aunque Él ya murió hace tantos años. ¿Qué debo hacer para que me sigan con esa pasión con la que siguen a Jesús? Y el viejito le dijo: es fácil. Solo necesitas dedicar 3 añitos a tus discípulos. Resucítate unos cuantos muertos, sánate unos cuantos leprosos, camina sobre las aguas, calma la tempestad. Al 3er día de muertos resucita y te adoraremos.
Yo seré uno de tus seguidores. Solo Jesús puede hacer estas cosas. Nadie puede hacerlo sino Jesús, alguien que le dé gloria. En el capítulo 6 del Evangelio según Marcos, el versículo 56 dice: y donde quiera que entraba, refiriéndose a Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Todos los que tocaban quedaban sanos. Esto es impresionante. Mateo hace un comentario similar, y Mateo estuvo allí, Marcos no estuvo allí, pero Mateo sí. Mateo lo vio y dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos instantáneamente. Dios tiene poder para hacer milagros, y Jesucristo se caracterizó por eso. Claro, yo debo confesar en el día de hoy que cuando oramos por los enfermos y 2 o 3 testifican haber recibido un milagro y otros 2 o 3 se van con la enfermedad, yo siento tristeza. Si hay una cosa que me produce angustia en una cruzada evangelística, es estar en el altar escuchando a paralíticos que testifican: Dios me levantó de la silla de ruedas, y ver a otros que se van en la silla de ruedas. Ver a una mujer enferma con un tumor, otras testificar que sus tumores desaparecieron, pero esta se va con el tumor. Y hay preguntas que la gente hace que yo no puedo contestar, y simplemente tengo que decir: no tengo idea. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué estas cosas ocurren así. Yo no sé por qué gente recibe milagros que a uno le parece que no lo merecen. Y hay ocasiones cuando una sola persona parece haber sido receptor de todos los milagros. Estábamos en Nicaragua predicando una campaña, y un hombre paró delante de la congregación para testificar que mientras estábamos orando por los enfermos, él había recibido un milagro. Y dijo: yo tenía un tumor que se sentía aquí, a flor de piel. Me molestaba, me incomodaba. El tumor desapareció. Y dijo: además, 2 hernias también desaparecieron. Yo no podía creerlo. Un señor que estaba ahí al frente dijo: ¡ay! Se llevó todos los milagros. Pero en ese mismo lugar había otra gente con enfermedades que no sanaron. No lo puedo entender. Quisiera poderlo explicar, y alguien trata de explicarme y me dice: es que aquellos no tuvieron fe. Puede ser. Tal vez fue la poca fe de alguno que impidió el milagro. Pero quiere que le cuente cuántas veces yo he orado por alguien con poca fe. Quiere que les confiese las veces que he estado orando por un enfermo y digo: Padre, a este no lo sana ni el médico chino. Y luego me entero de que el Señor decidió sanarlo, y que esa persona por la que yo oré con poca fe recibió sanidad. Yo viví una experiencia de esas extrañas estando en Mérida, Venezuela, predicando. Fue extraño. Un joven testificó que Dios había hecho un milagro en su sangre. Tenía leucemia, y su cuerpo se había contaminado a tal grado, estaba en tal condición, que iba perdiendo
algunas capacidades. Por ejemplo, había quedado totalmente ciego. Había perdido el olfato. Había perdido el tacto. Estaba de un color horrible y había perdido todo el cabello. No tenía cabello. Una noche él dice que Dios lo tocó cuando estábamos orando por los enfermos. Y le dijo a su abuelita, con quien él vivía, que algo le estaba pasando por dentro. Él lo describe como hormigas que corrían dentro de su cuerpo. Debajo de la piel corrían hormigas. Y la abuelita dijo: estás cambiando de color. Ella dice que le aparecían puntitos rojos que luego se iban esparciendo, se extendían. Yo no sé lo que estaba sucediendo, pero Dios estaba purificando la sangre de aquel muchacho. Al otro día, ellos testificaban que el cabello había comenzado a crecer, que aparecían puntitos por toda su cabeza, que ahora la barba comenzaba a crecer también. Era un milagro extraordinario. Lo otro que sucedió fue que recuperó el tacto. Él no tenía tacto, no tenía sensación en ninguna parte del cuerpo. Si él tocaba algo caliente, él no sentía dolor. Ahora comenzaba el tacto a regresar. Fue algo impresionante. Mérida estaba conmocionada con ese milagro. Gente pasaba por la casa solo para entrevistarlo, tomarle fotos. Comentaban de eso en la radio. El estadio de fútbol de Mérida quedó pequeño para los miles de personas que llegaban allí. Recuperó el olfato, recuperó el tacto, el cabello crecía, su sangre se purificó. Era extraordinario. Bueno, él seguía viniendo a la campaña y llegó a mí. Necesito que me toque los ojos. Tóqueme los ojos para que me los sane. Yo le puedo tocar sus ojos y yo puedo orar por usted si usted quiere. Lo que yo no puedo hacer es sanarle. Me dijo: no, pero ya usted me sanó la sangre y me sanó el olfato ahora necesito que me sane los ojos. No, yo no le sané. Jesús le sanó. Mire, joven, yo ni sabía que usted estaba ahí y tampoco sabía qué enfermedad usted tenía. Yo me enteré de esto cuando usted comenzó a testificar. Entienda que fue Jesús quien le sanó. Mientras yo conversaba con él, la abuelita estaba ahí parada. Y cuando terminamos de hablar, la abuelita me dijo: mire, pastor, no pierda su tiempo orando por él. ¿Y eso? Dios no lo va a sanar. ¿Cómo que Dios no lo va a sanar? Si le ha sanado todo lo demás, ¿cómo no le va a sanar la vista? Dios no lo va a sanar. Yo lo estaba escuchando por teléfono en una conversación con un amigo, planificando la borrachera que se iban a dar una vez recuperara la vista. ¿Sabes los años que llevo sin darme una buena borrachera? ¿Sabes los años que llevo sin salir a pachanguear, a bailar, a fiestar, a hacer? Oye, ¿sabes los años que llevo que no puedo tocar ni una muchacha? Cuando el pastor ese boricua me sana el ojo, él no sabía que no lo había sanado el pastor. Yo no he vuelto a Mérida y yo no sé lo que pasó con él, pero la cruzada terminó y él seguía ciego. Yo quisiera utilizar ese modelo para explicar todos los casos y decir: es por esto que no se sanan. Pero la realidad es que yo he conocido santos, gente de Dios preciosa como Julio Rodríguez, que no se sanan, que siguen enfermos, pero que Dios los utiliza de forma extraordinaria. ¿No le parece cosa inexplicable que este señor tan enfermo coloque sus manos sobre un enfermo y ese enfermo reciba sanidad?
reciba un milagro y él sigue enfermo? Lo que yo sí sé es que el amor de Julio por Jesucristo no disminuye. Cada año está más entusiasmado con Jesús y cree en milagros. Aleluya. Amén. Cree en milagros. Cree. En el libro de los Hechos aparecen unos versículos en el capítulo 10 que me parecen tan reveladores. Hechos, capítulo 10, versículo 36. Vamos a leerlos porque creo que tenemos algo que aprender allí. Tal vez pudiésemos leer desde antes para entender bien el contexto. El 34 comienza diciendo: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, este es el apóstol: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hecho hombre, Jesús encarnado, no en el cielo, pero acá Jesús en su encarnación, en su manifestación como hombre, necesitó la unción del Espíritu Santo para ver milagros. La iglesia hace bien cuando procura la relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque ese poder sanador no radica en otra cosa sino en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Es Él quien hace milagros, es Él quien sana a los enfermos. Amén. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo. El poder de Dios estaba en él. Pero Cristo no fue el único ungido por el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue llevado al cielo, utilizó una expresión difícil de aceptar. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo hubiese estado allí, hubiese pegado un grito. Yo hubiese dicho: de ninguna manera, no nos conviene que tú te vayas. No te vayas, quédate aquí con nosotros. Mirar esas escenas, ver a Jesús entrando a una aldea o en un campo o en una ciudad y ver cómo la gente se tiraba al suelo solo para tocarle el borde del vestido y que todos fueran sanados en algunos lugares. No en todos los lugares sucedió así, pero en estos que describe aquí, todos fueron sanados. Eso es extraordinario. Ver al Señor Jesucristo hacer las maravillas que hacía fue maravilloso, pero Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, entonces les enviaré un consolador. La palabra se puede traducir un abogado. Les enviaré el Paracleto, les enviaré un asistente para que ustedes puedan hacer lo que yo he hecho. Y les aseguró que cosas mayores haréis. Aleluya. Les dijo: si ustedes son ungidos por el Espíritu Santo, si ustedes son llenos de poder como yo, ustedes
ustedes harán las mismas cosas. Es decir, el Dios que lo ha hecho en mí, lo hará en ustedes igualmente. ¿Cuántos confían en el poder del Espíritu Santo? Si el Espíritu de Dios obró en Cristo y pudo hacer cosas tan extraordinarias, en nosotros y a través de nosotros las podrá realizar igualmente. Él quiere hacerlo. La descripción que hace el versículo 38 del ministerio de Jesús es maravillosa. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La clave de esto es que Dios esté con nosotros, porque Dios estaba con Jesús, el Padre estaba con él. Él veía milagros en la tierra. Porque Él está con nosotros, podemos confiar en que veremos milagros igualmente. Los que saben que Él hace milagros le dan un fuerte aplauso. Con ustedes en tiempo de oración. Qué palabra maravillosa, qué palabra tan poderosa que nos afirma que el Dios de los milagros no se ha cortado, que su mano no se ha hecho corta. Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Dios sigue sanando en el día de hoy. Por favor, si está enfermo, considere que su única opción no es la ciencia solamente. Es bueno tener como opción la ciencia, es bueno tener como opción la medicina, pero nada como saber que Jehová es nuestro sanador, que Dios, el Señor Yahweh, es nuestro sanador. Él tiene el poder de hacerlo todo. Es posible que haya gente enferma que me esté escuchando. Levante el teléfono en este instante y marque. El número es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. Márquelo ahora. Háganos saber que está sintonizando este programa. Háganos saber que está en sintonía con el cielo, que está en sintonía con el Señor y que usted quiere la oración. Esta palabra ha sido poderosa para nuestra transformación, para nuestro cambio. Por lo tanto, respóndale al Señor. 305-228-9697. Si prefiere escribirme de forma personal, dirija su correspondencia a la dirección que le doy ahora. biblia@diaspavon.com. Esta es la dirección electrónica, obviamente. biblia@diaspavon.com. Le hago recordar que Díaz es con Z y Pavón con B de Biblia. Escríbame, yo voy a orar con usted. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, somos testigos de tu poder, somos testigos de milagros, somos testigos de sanidades, somos testigos de intervenciones tuyas, porque somos testigos de que tú sanas hoy, Señor. Podemos pedirte y confiar en que tú vas a hacer milagros, en que tú vas a obrar, en que tú, Señor Jesucristo, nos escuchas y nos respondes. Glorifícate ahora, Dios, extendiendo tu mano de poder, de misericordia, de bondad, a favor de cada persona que en el día de hoy nos hace saber su necesidad. Sana, Espíritu Santo, a los enfermos. Padre, yo vengo en la autoridad de tu Espíritu
contra los tumores, contra los quistes, contra la sordera, contra la ceguera, contra las enfermedades internas o las externas, las de la piel. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos el milagro. Señor, provoca que este pueblo experimente tu toque, que sienta, Señor, que tú haces un milagro en ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios, por los milagros. Gracias, Señor, por sanar ahora. Gracias, Dios, por extender tu mano y cambiar la realidad de tantas vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ha sido un gusto compartir con usted en el día de hoy. Dé gracias a Dios y prepárese, porque mañana este mensaje continúa. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.